Buenos días, profesor y compañeros todos. Hoy mi grupo y yo les hablaremos acerca de la concentración de una disolución. Primero que todo, para determinar la concentración de una disolución, tenemos que conocer el significado de disolución. Las disoluciones, también conocidas como soluciones, son mezcla de dos o más sustancias que al unirlas forman una sola. Estas disoluciones pueden formarse a partir de diferentes proporciones entre los elementos que lo conforman. Esto puede ser que esté formado de mayor cantidad de un elemento A que de un elemento B. Y esta diferencia entre las proporciones de los elementos nos brinda información de cuál elemento es el solvente y cuál es el soluto, ya que por definición el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad, mientras que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad. Estas disoluciones se pueden presentar en diferentes estados, que son el gaseoso, el líquido o el sólido. También tenemos que tener en cuenta que las disoluciones se pueden clasificar de dos maneras, las cuales pueden ser homogénea o heterogénea. Las disoluciones homogéneas son aquellas que son difíciles de diferenciar, es decir, que no se les ve sus componentes, mientras que en las heterogéneas se puede observar a simple vista los elementos que la conforman, o los. También podemos diferenciar las disoluciones comparando las cantidades del soluto con el punto de saturación del solvente. Estas disoluciones son las siguientes. Insaturadas. Es aquella solución en la cual la masa del soluto es menor al punto de saturación del solvente, es decir, es menor al punto máximo de soluto. Saturadas. Será considerada una solución saturada cuando el soluto se encuentra exactamente en el punto de saturación. Sobresaturada es una disolución en la cual la masa del soluto se encuentra mayor al punto de saturación. La concentración de una disolución se debe a la relación que existe entre la cantidad de soluto y de la disolución o solvente, generalmente agua, en la que el soluto se disuelve y da como resultado una mezcla. En nuestra experiencia se determinará la concentración de diversas mezclas y será clasificada como insaturada, saturada o sobresaturadas. Para calcular la concentración utilizaremos la ecuación que muestra la relación que existe entre los moles del soluto sobre el volumen del solvente, lo cual nos da como resultado la concentración de la disolución. Ahora proseguiré a hablar acerca de los materiales. Los materiales a usar en nuestra experiencia son 5 recipientes transparentes calibrados a 80 mililitros y 160 mililitros, 480 mililitros de agua, que es nuestro solvente, 1 gramo de Kool-Aid, que es nuestro soluto, una balanza y una cuchara. Para realizar nuestra experiencia, el primer paso es verter 180 mililitros de agua en el primer recipiente y añadir 1 gramo del soluto. En este caso se utilizó Kool-Aid. Agitamos para que se disuelva correctamente. Ahora, cuando tenemos lista la disolución, se vierte en el segundo vaso 80 mililitros aproximadamente. Teniendo los dos vasos con casi la misma cantidad, agregamos en el segundo vaso los 80 mililitros restantes. Lo mismo se realizó para cada uno de los recipientes hasta llegar al último. De manera cualitativa, podemos deducir cómo los últimos recipientes tienen una menor concentración de soluto. Esto se aprecia gracias a la intensidad del color rojo característico que dota el soluto. En la siguiente diapositiva se mostrarán los cálculos para saber exactamente la concentración de cada una de estas disoluciones. Resultados. Como sabemos, estamos trabajando con una sustancia que se llama Kool-Aid. Esto es una sustancia que está hecha de diferentes compuestos, como pueden ser los azúcares, algunos azúcares, algunos colorantes, entre otras cosas. Lo que más es de interés para nuestra experiencia es la concentración de los azúcares, que son el compuesto que predomina dentro del soluto, y lo que le brinda el color característico a la disolución, que en este caso es el colorante rojo. Para simplificar la experiencia vamos a trabajar con el compuesto que más predomina, que son los azúcares, específicamente la glucosa, y presentamos la ecuación que se encuentra dentro de la diapositiva, que nos indica cómo se da el cambio en la concentración del soluto en cada vaso. La ecuación es 2 elevado a la n-1, siendo n
el vaso sobre el cual se está trabajando. En las siguientes diapositivas se presentan las diferentes concentraciones que existen para cada vaso. Ahora pasaremos a calcular la concentración que tiene el vaso 1, vaso 2, 3, 4 y 5. Para esto, lo primero que necesitamos hacer es convertir 1 gramo del soluto a su equivalencia molar. Entonces, para esto utilizamos la masa molar del C6H12O6, que es 180 gramos. Entonces dividimos 1 gramo de C6H12O6 entre 180 gramos, que equivalen a 1 mol, y eso nos da que tenemos 0,00556 moles de C6H12O6. Entonces, para calcular la concentración que tiene el primer vaso, vamos a utilizar la molaridad. Esto recordemos que es moles de soluto entre litros de solución. Y ya sabemos del experimento que tenemos 180 mililitros de agua, es decir, 0,180 litros. Y también sabemos ya los moles que tenemos de soluto, lo acabamos de calcular, así que dividiendo los moles de soluto entre el volumen o la cantidad de solución, nos queda que tenemos una concentración molar de 3,09 por 10 a la menos 2 molar. Para el vaso 2 hacemos lo mismo, solamente que recordemos que este vaso tiene la mitad de la cantidad de soluto que tenía el primero, porque le vertimos la mitad de la solución del primero. Entonces lo que vamos a hacer es dividir la cantidad de soluto en moles entre 2, y eso entonces lo vamos a dividir entre el volumen, que es 180 mililitros o 0,18 litros. Eso nos da que tenemos una concentración molar de 1,54 por 10 a la menos 2 molar. La concentración del tercer vaso viene dada por la división de la concentración inicial entre 4. Este 4 pues está brindado también por la ecuación que se presentó en la diapositiva de resultados. Y la concentración en el tercer vaso va a ser de 7,72 por 10 a la menos 3 molar. En el cuarto vaso, como se está colocando la mitad de la disolución del tercer vaso, la concentración inicial se va a dividir ahora entre 8, lo que nos da una concentración en el cuarto vaso de 3,86 por 10 a la menos 3 molar. Y en el último vaso, la concentración del quinto vaso va a ser 1/16 de la concentración inicial, lo que nos da una concentración de 1,931 por 10 a la menos 3 molar. Estas concentraciones nos indican que pues, para cada vaso, en orden ascendente, la concentración es menor, la concentración de glucosa. Como la glucosa forma parte del soluto y es la sustancia que más predomina, si ella disminuye, por ende también los demás compuestos disminuyen. Lo que indicaría que el colorante, que es otro compuesto que forma parte del soluto, también está disminuyendo. Y el hecho de que el colorante disminuya se traduce y se observa en los videos en que cada vaso debe tener un color menos fuerte o debe tener un color más pálido, ¿no? Como se observa en los videos, porque el colorante no es suficiente para teñir con más fuerza, por así decirlo, el vaso de agua. Si examinamos atentamente nuestro alrededor, notaremos que la mayoría de los materiales que constituyen parte de la naturaleza no corresponden con sustancias puras, sino más bien son parte de una gran diversidad de mezclas que exhiben tanto las propiedades físicas como las propiedades químicas de los átomos que los componen. La mayoría de las reacciones químicas que suceden en la naturaleza o las realizadas por las industrias químicas se llevan a cabo en disoluciones. También numerosos productos comerciales que se venden son soluciones, motivo por el cual siempre ha existido una necesidad en el estudio de estas. Esto ha dado paso a lo que hoy en día conocemos como el análisis cuantitativo. Este se centra en determinar la cantidad de analito o sustancia analizada que hay en una muestra, que a su vez se disuelve y se hace reaccionar con otra sustancia de concentración conocida. Este proceso de determinación se puede llevar a cabo por el peso, es decir, gravimetría, o por la relación en el volumen del reactivo gastado, es decir, volumetría. Para la química, el estudio de las soluciones es de gran importancia, ya que
ha contribuido enormemente en el desarrollo de la sociedad actual. A partir de los resultados obtenidos se han fabricado nuevos materiales que nos brindan un sinfín de comodidades. El claro ejemplo de esto es el plástico, cuyas propiedades químicas le hacen un material versátil que puede ser producido a bajo costo. Además del plástico, existen muchos otros materiales del día a día que son soluciones. Algunos de estos son las bebidas gaseosas, los enjuagues bucales, los jarabes para la tos, los fertilizantes, los agroquímicos y el agua de riego, etc.